¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, para Hola. donde quiera que estén. Igualmente, qué gusto estar aquí con ustedes, encantados de este programa del día de hoy. Padrísimo, padrísimo. La vez pasada habíamos dicho o habíamos dejado en la mesa la pregunta, ¿el término discapacidad debiera evolucionar o debiera cambiar de cómo lo conocemos? Habíamos comentado que el término discapacidad tiene 30 años de existencia, lo cual quiere decir que se puede decir que desde hace 30 años la manera como entendemos o percibimos el fenómeno discapacidad pareciera que sigue en el mismo punto. Y yo no sé si eso sea una cosa buena, una cosa mala, si hablemos de estabilidad o quizás necesitemos que las cosas vayan siendo acorde a la forma de pensar de nuestra sociedad en el momento actual. Y por el otro lado, todavía más antiguo, el símbolo internacional de accesibilidad, o como lo conocemos, el logo de discapacidad, desde 1969, o sea, más de 50 años de existir, y más de 50 años los símbolos, las figuras que conocemos como el stop, ¿no? O el alto, o ese círculo rojo con una línea cruzada que definitivamente... Que no. Exactamente, o sea, que te dice claramente que algo no debe suceder, que algo está prohibido, no representan otra cosa que ideas, representan nuestra forma de pensar y representan comandos o acciones que debemos tomar sin necesidad de palabras. Dicho de otra manera, tenemos 50 años de entender a través de lo que conocemos como el logo de discapacidad, de percibir a la discapacidad justamente de la misma manera. Desde luego que ahora tenemos el nuevo logo, la nueva propuesta del circulito de la figura humana que habíamos platicado la vez pasada, pero en esencia estamos hablando que no es tan conocido como el de la silla de ruedas en fondo azul, cuadrado, redondo, romboidal, como lo quieran poner. Al final, hoy por hoy, creo yo que está más generalizado el uso de este logo que el logo nuevo. Entonces, dicho de otra manera, la forma como nosotros percibimos como sociedad el fenómeno discapacidad, el concepto discapacidad, en esencia sigue siendo el mismo de hace 50 años. Así es. Entonces, como bien dices, la reflexión de este momento es, ¿necesitará realmente ya un cambio, una renovación? ¿O es pertinente mantenerlo igual? ¿No? Justamente es lo que vamos a platicar. Perfeccionarlo, o ponerle Adecuarlo, algo, sí, quitarle algo, subirle, meterle, sacarle. O sea, ¿qué cosa con nuestra percepción de lo que es el fenómeno discapacidad? Es muy interesante porque han surgido muchas cosas desde que se usa tanto la palabra oficialmente como desde que se usa más atrás en el tiempo el logo. Ha sucedido el Internet. O sea, en 1969, si a alguien le platicáramos lo que iba a suceder, lo que estamos viviendo hoy, le sonaría a película de fantasía, ¿no? Entonces... No, déjate tú, o sea, en las computadoras, los teléfonos, los celulares, todo eso, o sea, la comunicación, hace 50 años no existía. La ¿no? comunicación, Así es, o sea, imagínate que algo pasara en algún lugar del mundo y le dijéramos, ¿ha pasado el Internet? Cualquier persona que el siguiente minuto de que sucediera en la mitad izquierda del planeta, al siguiente minuto se sabría de la mitad derecha. Así es. ¿Sí me explico? Entonces, ha sucedido eso, y justamente por eso, justamente la comunicación, la velocidad, la efectividad, el uso, y pondría yo entre paréntesis el abuso de la comunicación sustentada sobre la base de la Internet, nos ha permitido la comunicación más rápida, más efectiva, de la forma de pensar global del género. Estoy hablando de la mayoría, ¿no? Igual y hay variaciones que
conozco en cada cultura, en culturas muy específicas, pero en esencia, hablando de forma global, eso ha permitido que nuestra comunicación, nuestra forma de transmitir las ideas y las tendencias de la forma como pensamos como grupo, se puedan difundir mucho más rápido como anteriormente se hacía. Dado eso, es que ahora muchas cosas están cambiando, muchas cosas son diferentes. Había, para cuando el logo aquel que estoy mencionando, cuando sucedió, nunca nadie se imaginó que existiría la palabra discapacidad para decir el logo de discapacidad. Cuando se inventó el asunto del logo y tal vez el uso ya oficial de la palabra hace 30 años, quizás nadie se imaginó la palabra inclusión. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, eso ha sucedido últimamente, y así como últimamente ha habido muchas luchas sociales que están teniendo demasiada actualidad, vamos a decirlo, que influyen definitivamente no solo en nuestra forma de pensar, sino también deben influir en la forma como percibimos este tema, que es nuestro tema, que es la discapacidad. Al final, la palabra, los conceptos no reflejan otra cosa que nuestra manera de pensar. Y en ese sentido, la discapacidad pues tiene una forma o tiene formas diversas, vamos a decirlo de esta manera, o enfoques diversos de definirse, ¿no? Una forma sería la forma, digamos, académica, escolar. Pues como te lo podrías aprender en la escuela si tú quieres, o si no estás relacionado con esto, si te encargaron una tarea o alguna cosa así en la primaria, secundaria o en la prepa, ¿no? Y otra diferente que es, digamos, la forma de política social, de política de salud, de política económica, a un nivel más oficial ahora sí, dentro de lo que es el concepto abrazado como una unidad para que se hable de lo mismo en todo el mundo. ¿Se acuerdan? Así que hoy les vamos a leer 4 definiciones diferentes de discapacidad y ahorita las comentamos. Sí, esto que les vamos a compartir pues no es lo más científico, pero pues sí, cualquier persona que se está apenas metiendo a la vida o al mundo de la discapacidad, lo primero que haces es a lo mejor pues meterte al internet y ver qué encuentras, ¿no? Entonces, la definición propiamente de discapacidad que arroja la Real Academia Española, si ustedes la buscan en cualquier computadora, se determina o define la discapacidad como una situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social. Una definición realmente pues, muy puntual y muy pequeña, ¿no? Realmente pues es poco lo que probablemente la gente te busque directamente la Real Academia Española, ¿no? ¿Qué es lo más común? Según para que lo busques. Sí, claro, ¿no? pues una tarea escolar. Bueno. Lo que pasa es que ya es más común justamente que los jóvenes actualmente, pues lo que se meten en la computadora y lo primero que les sale es Wikipedia, ¿no? Entonces, nuevamente les repetimos, no es la definición oficial del término discapacidad, pero bueno, pues es con lo que en primera instancia se van a poder encontrar, ¿no? Entonces, Wikipedia lo que arroja es que la discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, intelectual o sensorial, entre otras, aclara, que a corto o largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Ok, entonces de esto podemos subtraer que al final pues habla de deficiencias, de participación en la sociedad y cosas así por el estilo, ¿no? Bien. Por el otro lado está el asunto de déjame decirlo así, de la oficialidad que arroja la ONU y la Organización Mundial de la Salud y que ha cambiado a través del tiempo. Hoy tenemos una cosa que se llama, hablamos la vez pasada, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que la conocemos en el medio como la CIF. Esta es el resultado de una clasificación previa, de un primer intento de clasificarlo, y que se llamaba Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Y aquí quiero que te des cuenta cómo cambia, cómo está el centro, la esencia de las cosas, cómo menciona discapacidades y minusvalías. Todavía el término minusvalía estaba presente. Como algo oficial. Y no tiene tantos años. Y no tiene tantos son 42 años más o menos. Digo, es alrededor de los 80, ¿no? Pero pareciera como muy lejano, ¿no? O sea, que ya dejamos de utilizar el término minusvalía, porque actualmente mencionabas la vez pasada, pues ya se escucha como
peyorativo, ¿no? O sea, referirse a las personas con discapacidad como minusválidos. minusválidos, pues actualmente es inconcebible, ¿no? Ya no, ¿verdad? Entonces, esto es de 1980 y la definición decía que la discapacidad es toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Eso, sí, que es la clasificación que yo recuerdo que yo me aprendí en la universidad. Así nos formamos como especialistas con esta definición, así es. ¿no? Y curiosamente, 20 años de esa definición derivada de la clasificación primaria, ya en la CIF, que está vigente al momento actual, esa definición cambió y esto representa de forma muy evidente, muy puntual, si tú las tienes al frente al mismo tiempo y disfrutas o te emocionas con la evidente forma o el evidente cambio de la forma de pensar social y oficial, es hermoso la diferencia, es hermoso y además ahorita vamos a ver qué complicado puede ser, ¿no? Decía, y se los repito, la definición inicial, que es toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Y la definición actual a partir de 2001 dice, la discapacidad está definida como el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona y sus factores personales y los factores externos que representan las circunstancias en las que vive esa persona. A causa de esta relación, los distintos ambientes pueden tener efectos distintos en un individuo con una condición de salud. ¡Wow! Sí. Tienes que leerla muchas veces como para realmente entenderla, ¿no? O sea, no es que sea incorrecta, es correcta, pero sí no es sencilla de entender. Exacto. A la primera, ¿no? O sea, tienes que hacer un análisis profundo y volverla a leer y leer y leer como para realmente como que captar la esencia de lo que se quiere transmitir mediante esta definición, ¿no crees? Ajá. Y de hecho, pues es que yo creo que para comprenderla a cabalidad, yo creo que tendrías que estar de alguna manera inmerso en el tema, en el mundo, o sea, que en el mundo de la discapacidad y estar interesado ya con un antecedente de algo para que comprendas el por qué dice lo que dice. Así es. Pero de primera instancia, si tú la lees, tienes que volver a leer. Sí, así es. Antes, ¿no? Entonces, es importante comprenderlo, ¿sí? Porque como te decía yo hace un momento, las palabras, las frases, las definiciones que nos representan un concepto, simplemente están dándonos a entender la forma como apreciamos el fenómeno del que se trata, ¿sí? Igual podríamos hablar de palabras muy claves que han cambiado, ¿no? Violencia, género, raza, ¿no? Homosexualidad, mujeres, feminismo, machismo, miles o diferentes palabras que en sí misma la pura palabra representa un concepto y que en los últimos años los hemos visto evolucionar. No es lo mismo hablar de mujer, vamos, que ahorita está de moda con Johnny Depp y la ex esposa. Mujer ha cambiado o está cambiando, no es lo mismo cómo lo percibimos hoy que hace 10, que hace 20, que hace 30 años. ¿Sí? Inclusión, ¿qué te gusta? Violencia, como decía yo hace rato, género. Son palabras que día con día últimamente han estado evolucionando. Y entre ellas también discapacidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, decíamos la vez pasada que la discapacidad tenía una parte social muy grande, muy importante y donde se ha hecho mucho trabajo al respecto desde muchas trincheras. Y la otra parte médica, como un tercio, decía yo, ¿no? Médico, en donde principalmente somos los médicos de rehabilitación quienes estamos más estrechamente trabajando con lo que es la discapacidad, ¿no? Y en ese sentido fue cuando estuvimos buscando, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos buscando más acerca del tema y finalmente siempre llegábamos al mismo punto de mucho que decir respecto a la discapacidad desde la óptica y desde la trinchera de lo social, ¿no? Pero realmente poco nos hemos expresado como médicos en ese sentido
para hablar de la discapacidad como médicos de rehabilitación. ¿Sí? O sea, no es que no lo haya, es que hay realmente poco en comparación con la otra parte. Y eso fue justamente lo que nos motivó a escribir el libro. Así es. De repente cuando empiezas a estudiar algún tema en particular, a veces no sabes ni siquiera por dónde empezar, ¿no? Porque justamente o es muy técnico o es lateralizado hacia la parte social o hacia la parte médica. Entonces, justamente por eso se escribió este libro, para ser como una interpretación entre lo que los médicos generamos o hacemos en nuestra práctica profesional diaria y traducirlo a un lenguaje común, o sea, más accesible, práctico, accesible, y que todos puedan entender de forma más sencilla lo que es la discapacidad, lo complejo que es, lo apasionante que puede llegar a ser, como para que de ahí partas y eventualmente, si ya te quieres especializar pues más, ya buscas otras alternativas. Pero si estás buscando justamente una opción por dónde empezar, pues te recomendamos que leas nuestro libro que se llama Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Lo pueden encontrar realmente en Google Play, en Amazon, está accesible en cualquier librería de su localidad. Creo que ya es mucho más fácil encontrarlo en forma ahora, electrónica. Hablando de la evolución de la forma de pensar, pues ahora sí, creo que las generaciones nuevas lo están usando más la versión electrónica. ¿no? Así es. Súper accesible, en un momento lo puedes tener. Justamente tiene que ver con la definición de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, que realmente la discapacidad puede ser algo tan complejo como es la misma definición oficial, ¿no? Entonces, lo que quisimos es justamente hacer esta traducción a términos simples, sencillos y desmenuzarla. Exactamente, desmenuzarla para pues, ser más accesible y atractivo el querer aprender más y entender un poco mejor lo que es el mundo de la discapacidad. Sí, entonces decía yo la parte escolar, que fuera las definiciones que habías leído tú de Wikipedia, que es lo más popular, y la Real Academia, en comparación con las definiciones oficiales, por decir, desde el punto de vista político, social y de salud, que arroja la Organización Mundial de la Salud, y su evolución, como fue la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías en 1980, a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud en 2001 y que es vigente hasta este momento. Así que hoy también los queremos dejar con una pregunta para la siguiente vez. Y la pregunta es, ¿por qué decimos que todos tenemos discapacidad? Todos tenemos un grado de discapacidad. Así que esa la dejamos para la siguiente. Así es. Y recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, buscándonos como Discapacidad, un estilo de vida, y en la página de internet como www.discapacidadunestilodevida.com, sin espacios, tiene que ser todo junto, donde podrán ver los contenidos que hemos elaborado para ustedes que son parte de nuestra comunidad actualmente, y así como productos y servicios que les recomendamos para que sigan en búsqueda de su funcionalidad. Me da muchísimo gusto haber estado con ustedes. Les enviamos un abrazo fraterno a donde quiera que estén. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.